Es Semana Santa. Jesús va todos los días durante esta semana para enseñar en el templo. Los enemigos de Jesús, los maestros de la ley, los jefes de los sacerdotes, le quieren poner trampas. Siempre están haciendo preguntas con el fin de tratar de hacerle tropezar, pero no pueden ganarle. Vamos a leer en Mateo 22, 34 a 40. Donde hablo de una buena pregunta que hicieron. Eso fue una buena pregunta. Pensaron que iban a hacer un trampo a Jesús, pero contestó muy bien. Vamos a verlo. Mateo 22, 34 a 40 dice: Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Pero seguía: Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Todavía los líderes religiosos están intentando hacer preguntas tramposas. Ahora, la pregunta que había hecho era sencilla, ¿verdad? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ahora, había mucha controversia entre los judíos acerca de cuál es el mandamiento más importante. Querían saber su opinión. Algunos creían que era la circuncisión, de que deben de circuncidar al niño a los octavo día. Otros que las leyes sobre el sábado, guardando el sábado, era lo más importante. Y otros las leyes en cuanto a los sacrificios. Pero Jesús dio la respuesta correcta. Mandamiento más importante es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y todo tu ser y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a leer en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, para descubrir lo que tenemos que creer antes de amar a Dios. Dice Deuteronomio 6, 4 y 5, versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, antes de amar a Dios, tenemos que hacer ¿qué? Creer y reconocer que el Señor nuestro Dios es el único Señor. No hay otro. Es el único Dios. No hay otros dioses. Es el único. Es necesario reconocer que es el único. ¿Y qué es amar a Dios de corazón? Ser y mente. Corazón, todo mi ser y con mi mente. Bueno, cuando nada se compara con el amor que tengo para Él. Nada. Lo amo más que cualquier persona y cualquier cosa. Amo a Él. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa o dejar o sacrificar cualquier cosa para agradarle y glorificarle a Él. Eso es realmente amarle de todo corazón. Ahora, vamos ahora a leer en el capítulo 14, versículos 23 y 24 de Juan, para saber cómo podemos darnos cuenta de que realmente si amamos a Dios, a Cristo o no. Dice en el versículo 23, le contestó Jesús: el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son las mías, sino el Padre que me envió. Entonces encontramos aquí que ¿cómo voy a saber si realmente amo a Dios? Si lo obedezco. Si no lo obedezco, batalla para obedecerlo, quiere decir que no tengo mucho amor para Él.
Jesús lo hizo muy claro, una prueba muy fácil, ¿verdad? Ahora, en 1 de Juan 5:3 nos dice en qué consiste el amor a Dios y por qué no es difícil obedecer sus mandamientos. Dice, ah, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y esos no son difíciles de cumplir. Voy a repetirlo porque es un poco difícil creer que este versículo dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son ¿qué? No son difíciles de cumplir. Ay, ay, ay. Sí, no son muy difíciles, que nuestro amor es muy pobre. Porque cuando realmente amamos a Dios, nuestro gran deseo, nuestro anhelo principal es agradarle a Él. Le amamos y confiamos en Él, sabiendo que sus mandamientos son para nuestro bien y para la gloria de Él. Cuando amamos, nuestro gozo viene de estar en comunión con Él y obedecerlo y ser contentos porque sabemos que le estamos agradando a Él. Ahora, ¿qué puede disminuir nuestro amor por Dios? 1 de Juan 2:15-17 nos dice, no ama al mundo de nada lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada, no, escuchen esto otra vez, si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. O sea, ¿qué es lo que quita nuestro amor por Dios? Amor al mundo. No podemos amar al mundo, amar a Dios. Es lo que está diciendo. Dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El amor al mundo es malo. No podemos amar a Dios, amar porque el mundo está en contra de Dios. Es enemigo de Dios. Pero quita también nuestro amor por Él. Ahora, vamos a ver algunas razones por qué debo amar a Dios. Dice, bueno, ¿por qué debo amarlo? Bueno, en 1 Juan 4:19 dice, nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque nos amó primero. Primero, no es que yo buscaba a Dios, no, Dios me buscó a mí. Dios dio su vida por mí. Primeramente, debo amarlo porque Él me amó primero. Y luego Lucas 7:47. Por esto te digo, está hablando ahora a una mujer de la calle, una mujer pecadora. Dice, por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Esa mujer amaba mucho a Jesús. ¿Por qué? Porque le había perdonado. Y luego en el Salmo 18:1-3 dice, ¿cuánto te amo, Señor, fuerza mía? Una buena hermano, es nuestra fuerza. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador es mi Dios. El peñasco en que me refugio todo lo que Él hace por mí. Es mi escudo, el poder que me salva. Es mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Dios nos salva en tantos lugares, en tantas maneras. Por eso debemos de amarle. Debemos amarle por la salvación que Él nos ha dado. En Mateo 22:37, cuando Jesús ya había dicho que debemos amar a Dios de todo corazón, y dice, el segundo se parece a eso, hay otro mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya vimos que debemos amar a Dios. ¿Por qué debemos amar a Dios? Y ahora, Jesús dice, hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El experto en la ley no hizo cuáles son las dos preguntas las dos mandamientos más importantes. ¿Cuál es el primer mandamiento? Pero Jesús no puede dejarla más con amar a Dios, porque el segundo parece al primero. Son como dos caras de la misma moneda. No puede tener uno sin la otra.
Entonces, ¿qué dijo Jesús? En Juan 4:20. Si alguien afirme, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En Gálatas 6:10 nos dice, ¿qué debemos hacer para amar a nuestro prójimo? Dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y en especial a los de la familia de fe. A todo el mundo, pero en especial a los de la familia de fe. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros, cada vez que tenemos la oportunidad. Y luego en 1 Juan 3:16 al 18, dice, en esto conocemos lo que es el amor. El que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. Entonces hay que ayudar a estas personas ¿con qué? Con su necesidad material. Esa es otra forma en que voy a amar a mi prójimo como a mí. Si yo tengo una necesidad que quiero, pues me gustaría que alguien me ayudara. Así debemos de ser a nosotros. En 1 de Pedro 4:8, otra cosa que debemos hacer para amar a nuestros prójimos. Dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, no por encima, ¿verdad? Pero profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Entonces, no hay de que dejarle a una persona porque me molesta o no gusta sus defectos. No, debemos pasar por alto esto y amarle profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Colosenses 3:12 al 14 también nos ayuda. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios Santo y Amado. Mire, primera cosa, antes de decirnos lo que debemos hacer, nos hace recordar lo que somos. Somos escogidos de Dios, santos y amados. Y por eso dice, revístense de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleran unos a otros y se perdonan si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor nos perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, porque es el vínculo perfecto. Hay que perdonar a otros, hay que tolerar, amarlos unos a otros, como Dios nos ha perdonado y amado. En Mateo 5:23-24, otro consejo dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Lo has ofendido tu hermano? A propósito o no a propósito, pero está ofendido. Deja tu ofrenda allí delante. La ofrenda porque quieres adorar a mí, quieres alabar. No, no, no. Primero, dice, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. O sea, no podemos tener buena comunión con Dios mientras que nosotros hemos ofendido a alguien, hemos pecado contra alguien más y no lo hemos intentado a restaurar esa relación. No hemos pedido perdón de esa persona. Así también debemos perdonar, pero a veces nosotros no somos la víctima, a veces otra persona es víctima de nuestra falta. Y hay que pedirle perdón a esa persona. En esa forma estamos, ¿qué? Amando a nuestro prójimo. ¿Por qué voy a ir a pedir perdón? Porque lo amo. No quiere que él tenga alguna cosa contra mí. En Mateo 22:40 Jesús hace un resumen de estos dos mandamientos. Dice Cristo, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.
Todo del Antiguo Testamento. ¿Cómo cumplimos las leyes de Dios? En esos dos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Eso es lo que Cristo pide que hagamos. Y podemos hacerlo. Claro que tenemos que pedir a Dios perdón por no amar. Y luego buscar la forma de amar unos a otros. El Espíritu Santo, quien su primer fruto es el amor. Necesitamos caminar con Dios, ser fortalecidos en Dios para que podamos tener ese amor incondicional, primero ante Dios y luego a otros. ¿Hay algo que está estorbando su amor a Dios o a su prójimo? Arréglalo, ámelo en el nombre de Cristo. Padre, gracias te damos, gracias que tú nos has amado con ese amor incondicional. Y a veces batallamos nosotros para amar a ti, primeramente, Padre. Y luego, con más razón, batallamos a amar a otros porque primero tenemos que amarte a ti. Y entonces tú nos bendices y damos un amor para nuestros prójimos. Obra nosotros, Padre. Que en esta semana, que en este día, podemos practicar estos dos mandamientos, amarte a ti y amar a nuestros prójimos. Pedimos todo esto, gracias. Ocupamos tu ayuda en esto, en el nombre de Jesucristo. Amén.